Imagina que estás observando pájaros en tu jardín. Has visto cientos de pájaros en tu vida, sabes cómo vuelan, cómo se mueven, cómo se comportan. Y entonces un día ves algo en el cielo que tiene alas y plumas, pero vuela de una manera que ningún pájaro debería poder volar. Se mueve de forma errática, cambia de dirección instantáneamente, hace cosas que desafían la física del vuelo. Tu cerebro dice, pájaro, pero tus ojos te dicen, esto no es normal. Eso es exactamente lo que les sucedió a los astrónomos cuando captaron en video a 3I/Atlas. Debería ser un cometa. Tiene algunas características de cometa, pero su comportamiento en ese video es tan extraño, tan anómalo, que ha obligado a los científicos a preguntarse, ¿realmente sabemos qué estamos mirando? Si quieres explorar este enigma cósmico, asegúrate de suscribirte. Para entender por qué el video de 3I/Atlas causó tanta conmoción en la comunidad astronómica, necesitamos primero establecer qué esperaban ver los científicos versus lo que realmente capturaron. Cuando 3I/Atlas fue descubierto el 13 de enero de 2023, los astrónomos estaban emocionados pero también preparados. Ya habían estudiado dos visitantes interestelares anteriores. Oumuamua, ese objeto misterioso con forma de cigarro que pasó velozmente por nuestro sistema solar en 2017, y 2I/Borisov, el primer cometa interestelar confirmado descubierto en 2019. Con Borisov, los astrónomos habían aprendido mucho. Había sido un cometa relativamente bien comportado, mostrando actividad cometaria normal, una coma y cola predecibles, comportamiento que encajaba bien dentro de las teorías existentes. Era diferente de los cometas de nuestro sistema solar en algunos detalles de composición química, pero fundamentalmente era reconocible como un cometa. Entonces, cuando apareció 3I/Atlas, la expectativa era similar. Sería otro cometa interestelar, tal vez con algunas peculiaridades interesantes, pero básicamente algo que los astrónomos podrían estudiar usando los marcos teóricos que ya tenían. Durante las primeras semanas después del descubrimiento, esa expectativa parecía estar cumpliéndose. 3I/Atlas mostraba una coma débil, evidencia de actividad cometaria. Su trayectoria hiperbólica confirmaba su origen interestelar. Todo parecía encajar. Y entonces llegó marzo de 2023, y todo cambió. Los telescopios más avanzados, incluido el telescopio espacial Hubble, comenzaron a capturar imágenes de alta resolución de 3I/Atlas. Pero no eran solo fotografías estáticas. Usando una serie de imágenes tomadas durante horas y días, los astrónomos podían crear videos, secuencias que mostraban cómo el cometa estaba cambiando con el tiempo. Y lo que esos videos revelaron fue profundamente desconcertante. Primero estaba la fragmentación. Como discutimos antes, el núcleo de 3I/Atlas se estaba rompiendo en pedazos. Pero no era solo el hecho de la fragmentación lo que era extraño, era cómo estaba sucediendo. En los videos podías ver el núcleo separándose, pero los fragmentos no se estaban alejando lentamente, como esperarías de un objeto que simplemente se está desmoronando bajo estrés térmico o presión interna. En cambio, algunos fragmentos parecían estar siendo expulsados activamente, como si algo dentro del cometa estuviera empujándolos hacia afuera con fuerza. Imagina que estás viendo un trozo de hielo derritiéndose. Normalmente el hielo simplemente se derrite gradualmente. El agua gotea. Todo sucede de manera bastante pasiva. Pero ahora imagina que ese trozo de hielo de repente comienza a lanzar pedazos de sí mismo en diferentes direcciones, como si hubiera pequeñas explosiones dentro de él. Eso es lo que parecía estar sucediendo con 3I/Atlas. Segundo, estaba la velocidad de separación. Los fragmentos se estaban alejando unos de otros más rápido de lo que los modelos predecían. Los astrónomos tienen ecuaciones sofisticadas que calculan cuán rápido deberían separarse los fragmentos de cometa basándose en la cantidad de gas que se está sublimando, la masa de los fragmentos y otros factores. Pero los fragmentos de 3I/Atlas se estaban moviendo más rápido que eso. No era una discrepancia pequeña, era significativa. Era como si hubiera alguna fuente adicional de empuje
que los modelos no estaban teniendo en cuenta. Tercero, y quizás lo más extraño de todo, estaban los patrones de brillo. A medida que los astrónomos observaban el video frame por frame, notaron que el brillo de los fragmentos fluctuaba de maneras inesperadas. Algunos fragmentos se volverían repentinamente mucho más brillantes durante unas pocas horas, luego se atenuarían de nuevo. Otros mantendrían un brillo constante. Y la forma en que estos cambios de brillo ocurrían no coincidía con lo que esperarías de la simple sublimación de hielo. Cuando el hielo se sublima en un cometa, el proceso es bastante predecible. A medida que la superficie se calienta, el hielo se convierte en gas, y ese gas arrastra polvo, creando la coma brillante. El brillo debería correlacionarse con la temperatura, que a su vez se correlaciona con la distancia al Sol y la rotación del cometa. Pero los cambios de brillo en 3I/Atlas no seguían estos patrones. Algunos fragmentos se iluminarían cuando deberían estar atenuándose. Otros permanecerían tenues cuando deberías esperar más actividad. Era como si el cometa estuviera operando según un conjunto diferente de reglas. Y luego estaba la estructura de la coma misma. En los videos de alta resolución podías ver que la coma, esa nube de gas y polvo alrededor del núcleo, no era simétrica como normalmente lo es para los cometas. En cambio, tenía una forma extraña, casi como si hubiera corrientes o chorros de material fluyendo en 1900 direcciones específicas en lugar de expandirse uniformemente. Los cometas normales tienen chorros, por supuesto. A medida que el hielo sublima de áreas específicas en el núcleo, crea chorros de gas y polvo. Pero los chorros en 3I/Atlas eran más pronunciados, más dinámicos, cambiando en escalas de tiempo más cortas de lo que los modelos predecían. Uno de los astrónomos que estudió el video lo describió así: es como ver un fuego artificial, que sabes cómo debería comportarse, basándote en la física, pero que está haciendo cosas que el manual dice que son imposibles. Todavía es un fuego artificial, pero está rompiendo las reglas de alguna manera. Esa analogía captura perfectamente el dilema. 3I/Atlas tenía todas las características básicas de un cometa: hielo, actividad gaseosa, una coma, fragmentos. Técnicamente encajaba en la definición. Pero su comportamiento detallado, especialmente como se revela en el video, era anómalo de formas que los científicos no podían explicar fácilmente. Antes de profundizar más en por qué 3I/Atlas es tan extraño, necesitamos entender qué define a un cometa en primer lugar. ¿Cuáles son las características esenciales que hacen que un objeto sea un cometa en lugar de un asteroide u otro tipo de cuerpo celeste? La definición básica es bastante simple. Un cometa es un objeto pequeño del sistema solar compuesto principalmente de hielo y polvo. Cuando se acerca al Sol, el calor hace que el hielo sublime, creando una atmósfera temporal llamada coma, y a menudo una cola que apunta lejos del Sol debido a la presión de la radiación solar y el viento solar. Pero como con muchas definiciones en astronomía, la realidad es más complicada que eso. No todos los cometas desarrollan colas visibles. Algunos cometas, después de muchos pasos cerca del Sol, pierden la mayor parte de su hielo volátil y comienzan a comportarse más como asteroides. Y algunos asteroides, cuando se acercan al Sol, resultan tener hielo oculto y de repente desarrollan actividad cometaria. La línea entre cometas y asteroides es más borrosa de lo que podrías pensar. Pero hay algunas características que los astrónomos esperan ver en los cometas verdaderos. Primero, deberían tener órbitas altamente elípticas, o, en el caso de visitantes interestelares, órbitas hiperbólicas. Los cometas generalmente vienen de las regiones externas frías de los sistemas solares, donde el hielo puede permanecer estable durante miles de millones de años. Segundo, deberían mostrar actividad cometaria, sublimación de hielo que crea una coma detectable. La cantidad de actividad debería correlacionarse con la distancia al Sol, más actividad a medida que se acerca, menos a medida que se aleja. Tercero, la composición de la coma debería mostrar evidencia de hielos volátiles como agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono y compuestos orgánicos simples. La espectroscopía, analizando la luz del cometa,
puede revelar estas moléculas. Cuarto, los cometas típicamente tienen albedos bajos, lo que significa que reflejan solo un pequeño porcentaje de la luz que los golpea. Esto se debe a que están cubiertos de material oscuro, compuestos orgánicos y polvo que absorben la luz en lugar de reflejarla. Y quinto, su comportamiento debería ser predecible basándose en la física de la sublimación del hielo. Conociendo el tamaño del cometa, su distancia al Sol y su composición, los astrónomos pueden calcular cuánto gas y polvo debería estar produciendo, qué tan brillante debería ser y cómo debería cambiar con el tiempo. 3I/Atlas cumplía con algunos de estos criterios perfectamente. Tenía una órbita hiperbólica, confirmando su origen interestelar. Mostraba actividad cometaria con una coma detectable. La espectroscopía reveló agua, monóxido de carbono y otros compuestos esperados. Pero era ese último criterio, comportamiento predecible, donde 3I/Atlas fallaba espectacularmente. Los videos mostraban un objeto que estaba haciendo cosas que los modelos no podían explicar fácilmente. Y eso planteaba una pregunta fundamental. ¿Era 3I/Atlas simplemente un cometa muy inusual, operando en los extremos del comportamiento normal? ¿O era algo diferente, tal vez un tipo de objeto que nunca habíamos encontrado antes? Cuando los científicos se enfrentan a datos que no coinciden con las teorías existentes, comienzan a generar hipótesis, explicaciones posibles que podrían dar cuenta de las anomalías. Veamos las teorías principales que se han propuesto para explicar el extraño comportamiento de 3I/Atlas en el video. Tal vez 3I/Atlas tiene una composición química significativamente diferente de los cometas típicos. Los cometas de nuestro sistema solar se formaron hace aproximadamente 4.500 millones de años, a partir del mismo disco de material que formó el Sol y los planetas. Su composición refleja las condiciones en esa región del disco protoplanetario. Pero 3I/Atlas se formó alrededor de una estrella diferente, posiblemente en condiciones muy diferentes. Esa estrella podría haber tenido una composición química diferente, con más o menos de ciertos elementos. El disco protoplanetario podría haber estado a una temperatura diferente. Podría haber habido diferentes procesos químicos en juego. Si 3I/Atlas contiene tipos o proporciones inusuales de hielos volátiles, eso podría explicar su comportamiento extraño. Por ejemplo, si tiene cantidades inusualmente altas de monóxido de carbono, que sublima a temperaturas mucho más bajas que el agua, podría tener actividad más intensa de lo esperado a grandes distancias del Sol. O si tiene compuestos químicos que nosotros, que hemos estudiado principalmente los cometas de nuestro propio sistema solar, nunca hemos encontrado en grandes cantidades, esos compuestos podrían sublimar de maneras inesperadas, crear presiones internas diferentes o producir gases con propiedades inusuales. El problema con esta teoría es que la espectroscopía de 3I/Atlas no mostró nada dramáticamente diferente de los cometas normales. Había algunas diferencias en las proporciones de varios compuestos, pero nada que pareciera lo suficientemente exótico como para explicar completamente el comportamiento anómalo. Teoría 2. Estructura interna única. Tal vez no es tanto que está hecho 3I/Atlas, sino cómo está organizado internamente. Los cometas no son esferas sólidas uniformes de hielo. Son más como mezclas complejas de hielo, roca, polvo y posiblemente grandes cavidades o bolsas de gas. La estructura exacta varía de cometa a cometa. Algunos podrían ser relativamente homogéneos, otros podrían tener capas, como una cebolla, con diferentes composiciones a diferentes profundidades. Algunos podrían ser más como montones de escombros, colecciones sueltas de fragmentos, apenas unidos por gravedad y fuerzas cohesivas débiles. Si 3I/Atlas tiene una estructura interna particularmente inusual, tal vez con grandes cavidades, donde el gas puede acumularse, o con capas de material que actúan como aislantes atrapando el calor, eso podría llevar a comportamientos de sublimación impredecibles. Imagina un globo dentro de otro globo, con algo de espacio entre ellos. Si calientas el globo interior, se expandirá, ejerciendo presión sobre el globo exterior. Si la presión se vuelve demasiado grande,
el globo exterior podría reventar de repente, liberando todo ese gas de una vez. Algo similar podría estar sucediendo dentro de 3I/Atlas, con bolsas de gas acumulándose y luego liberándose en estallidos repentinos. Esta teoría podría explicar los cambios repentinos de brillo y las velocidades de expulsión de fragmentos inusualmente altas vistas en el video. Pero es difícil de probar, porque no podemos ver dentro del cometa. Solo podemos inferir la estructura interna a partir del comportamiento externo, lo cual es un poco circular. 3I/Atlas ha estado viajando por el espacio interestelar durante millones, posiblemente decenas de millones de años. Durante ese tiempo, ha estado expuesto a condiciones que los cometas de nuestro sistema solar nunca experimentan. La radiación cósmica en el espacio interestelar es más intensa que dentro de un sistema solar protegido por una heliosfera. Esta radiación puede penetrar profundamente en el hielo, rompiendo moléculas, creando radicales libres reactivos y cambiando fundamentalmente la química del material cometario. El bombardeo constante de partículas de alta energía durante millones de años podría haber hecho que el hielo sea más frágil, más propenso a fracturarse. Podría haber creado regiones de debilidad estructural dentro del cometa. Podría haber alterado las propiedades térmicas del material, cambiando cómo conduce el calor o cómo responde al calentamiento. Cuando 3I/Atlas finalmente entró en nuestro sistema solar y comenzó a calentarse bajo el Sol, todo ese daño acumulativo podría haber manifestado en comportamientos anómalos. El cometa podría estar reaccionando de maneras que un cometa fresco de nuestro propio sistema solar nunca lo haría. Esta teoría es atractiva porque explica por qué los cometas interestelares podrían comportarse de manera diferente a los cometas locales. Pero nuevamente es difícil de probar directamente. Necesitaríamos ser capaces de comparar el material de 3I/Atlas con material de cometas de nuestro sistema solar en el laboratorio, lo cual obviamente no podemos hacer. Todos los cometas rotan, pero la rotación puede ser complicada. Un cometa podría estar rotando alrededor de un solo eje, como un trompo, o podría tener una rotación más compleja, tambaleándose o girando alrededor de múltiples ejes simultáneamente. Si 3I/Atlas tiene un estado de rotación particularmente complejo, eso podría afectar cómo diferentes partes de su superficie se calientan en diferentes momentos. Algunas áreas podrían estar expuestas al Sol durante más tiempo, otras durante menos tiempo. Esto podría crear patrones de sublimación asimétricos que llevan a efectos de chorro no uniformes, y esos chorros no uniformes podrían actuar como pequeños cohetes, empujando los fragmentos del cometa de maneras que parecen anómalas, pero que en realidad son solo el resultado de una geometría de rotación complicada. El problema es que determinar el estado de rotación exacto de un cometa distante es extremadamente difícil. Necesitarías observaciones continuas de alta resolución durante largos periodos, e incluso entonces los datos podrían ser ambiguos. Hay otra posibilidad intrigante. Tal vez 3I/Atlas experimentó algún tipo de evento significativo en su pasado reciente, antes de entrar en nuestro sistema solar, que alteró fundamentalmente su estructura o comportamiento. Podría haber tenido una colisión con otro objeto en el espacio interestelar. Aunque el espacio es vasto y las colisiones son raras, durante millones de años de viaje, la probabilidad no es cero. Un impacto podría haber fracturado el núcleo, creado grietas profundas, o incluso insertado material extraño en el cometa. O podría haber pasado cerca de otra estrella en algún momento de su viaje. Un acercamiento cercano a una estrella habría calentado el cometa, causando sublimación significativa y posiblemente alterando su estructura interna. Luego, cuando volvió al frío del espacio interestelar, ese material sublimado podría haberse vuelto a congelar en configuraciones inusuales. O podría haber experimentado algún tipo de evento energético que no entendemos completamente. El espacio interestelar no es completamente vacío y tranquilo. Hay campos magnéticos, rayos cósmicos, regiones de gas y polvo. Un cometa viajando durante millones de años podría encontrar todo tipo de condiciones que podrían afectarlo de maneras que apenas estamos comenzando a entender.
Esta teoría es especulativa, pero tiene la ventaja de que podría explicar por qué 3I/Atlas es tan diferente de 2I/Borisov, el otro cometa interestelar bien estudiado. Si cada cometa interestelar tiene su propia historia única de viaje, esperaríamos ver diversidad en su comportamiento. No podemos hablar de objetos interestelares extraños sin mencionar a Oumuamua, el primer visitante interestelar confirmado descubierto en octubre de 2017. Y de hecho hay algunas similitudes intrigantes y algunas diferencias importantes entre Oumuamua y 3I/Atlas. Oumuamua fue extraño desde el principio. Su forma era inusual, alargada como un cigarro o posiblemente como un panqueque aplastado, dependiendo de cómo interpretes los datos. Tenía un color rojizo que sugería una superficie irradiada. Y lo más desconcertante de todo, mostraba una aceleración ligera pero medible a medida que se alejaba del Sol, una aceleración que no podía explicarse solo por la gravedad. Esa aceleración anómala generó todo tipo de especulaciones. Algunos científicos sugirieron que Oumuamua estaba siendo empujado por la sublimación de hielo, como un cometa, pero no se detectó ninguna coma. Otros propusieron que era una vela solar, ya sea natural o posiblemente artificial, siendo empujada por la presión de la luz solar. Algunos incluso especularon, medio en serio, que podría ser una sonda alienígena. La explicación más aceptada ahora es que Oumuamua probablemente era algún tipo de cometa con hidrógeno sólido que sublimaba sin crear una coma visible. Pero el debate continúa, y Oumuamua sigue siendo uno de los objetos más misteriosos que hemos observado. Entonces, ¿cómo se compara 3I/Atlas con Oumuamua? Ambos son visitantes interestelares. Ambos mostraron comportamientos que no coincidían perfectamente con las expectativas. Ambos generaron intensos debates científicos sobre su naturaleza verdadera. Pero hay diferencias clave. Oumuamua no mostró una coma visible, lo que hizo que muchos se preguntaran si realmente era un cometa. 3I/Atlas definitivamente tiene una coma, definitivamente muestra actividad cometaria. La pregunta con 3I/Atlas no es si es un cometa, sino por qué se está comportando de manera tan extraña para un cometa. Oumuamua era relativamente pequeño, tal vez unos pocos cientos de metros de longitud. 3I/Atlas parece ser más grande, con un núcleo que era probablemente alrededor de 1 kilómetro de diámetro antes de la fragmentación. Oumuamua pasó por nuestro sistema solar muy rápidamente. Para cuando fue descubierto, ya estaba alejándose. Los astrónomos tuvieron solo unas pocas semanas para estudiarlo antes de que se volviera demasiado tenue. Con 3I/Atlas tuvimos más tiempo, varios meses de observaciones antes de que desapareciera, lo que significaba más datos, más videos, más oportunidades para estudiar su comportamiento. Pero aquí está la conexión intrigante. Tanto Oumuamua como 3I/Atlas desafiaron las expectativas de maneras que sugieren que los objetos interestelares podrían ser fundamentalmente diferentes de los objetos de nuestro propio sistema solar. Piénsalo de esta manera. Durante décadas, nuestro entendimiento de cometas y asteroides se basó completamente en estudiar los objetos en nuestro propio sistema solar. Desarrollamos teorías, construimos modelos, hicimos predicciones, todo basado en esa muestra. Pero, ¿qué pasa si nuestro sistema solar no es representativo? ¿Qué pasa si hay una diversidad de tipos de objetos en la galaxia que simplemente no existen aquí o que son raros aquí? Los primeros visitantes interestelares que hemos estudiado, Oumuamua, 2I/Borisov y 3I/Atlas, están comenzando a sugerir que la respuesta podría ser sí. 2I/Borisov fue relativamente normal, lo cual fue tranquilizador de cierta manera. Mostró que algunos cometas interestelares se comportan como los cometas que conocemos. Pero Oumuamua y 3I/Atlas son recordatorios de que también hay objetos extraños ahí fuera, objetos que desafían nuestras categorías limpias. Y eso nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Cuán diversos son realmente los objetos en la galaxia? Hemos estudiado intensamente nuestro propio sistema solar, pero es una muestra de uno. Cada sistema estelar podría tener su propia mezcla única de objetos,
formados bajo condiciones ligeramente diferentes, compuestos de diferentes materiales, con diferentes historias. Los visitantes interestelares son ventanas a esos otros sistemas. Cada uno que detectamos nos da una pequeña muestra de la diversidad cósmica que existe. Y basándonos en lo que hemos visto hasta ahora, esa diversidad podría ser mucho mayor de lo que imaginábamos. Entonces, después de analizar todas estas teorías y comparaciones, ¿qué nos dice realmente el video de 3I/Atlas? ¿Qué podemos concluir con confianza y dónde todavía estamos en territorio incierto? Primero, lo que sabemos con certeza. 3I/Atlas es un objeto interestelar. Su trayectoria hiperbólica no deja duda de eso. Vino de más allá de nuestro sistema solar, pasó a través, y ahora está en su camino de regreso al espacio interestelar. Segundo, sabemos que tiene hielo volátil y muestra actividad cometaria. La espectroscopía confirma la presencia de agua, monóxido de carbono y otros compuestos. Hay una coma detectable, evidencia de gas y polvo siendo liberados de la superficie. Tercero, sabemos que se fragmentó de una manera que fue inesperada y más dramática de lo normal. El video captura este proceso en detalle sin precedentes, mostrando cómo el núcleo se separó en múltiples fragmentos que se alejaron unos de otros. Cuarto, sabemos que los patrones de brillo, las velocidades de los fragmentos y la estructura de la coma muestran anomalías que no coinciden perfectamente con los modelos estándar de comportamiento cometario. Esos son los hechos. Más allá de eso, entramos en el reino de la interpretación y la especulación. La interpretación más conservadora es que 3I/Atlas es simplemente un cometa inusual. Los cometas son objetos diversos. Incluso dentro de nuestro propio sistema solar vemos una amplia gama de comportamientos. Algunos cometas son activos, otros relativamente dormidos. Algunos se fragmentan fácilmente, otros son robustos. Algunos tienen composiciones inusuales, otros son más típicos. Dado que 3I/Atlas se formó alrededor de una estrella diferente, bajo condiciones potencialmente diferentes, y luego pasó millones de años en el espacio interestelar siendo bombardeado por radiación cósmica, no debería ser sorprendente que se comporte de manera diferente a los cometas con los que estamos familiarizados. Desde este punto de vista conservador, el video de 3I/Atlas es ciertamente interesante y científicamente valioso, pero no requiere que revisemos fundamentalmente nuestra comprensión de los cometas. Solo requiere que ampliemos nuestros modelos para acomodar una gama más amplia de comportamientos. Pero hay una interpretación más radical, una que algunos científicos han comenzado a considerar, aunque cautelosamente. ¿Y si 3I/Atlas no es realmente un cometa en el sentido tradicional? ¿Y si es algo diferente, un tipo de objeto que no hemos encontrado antes, que solo parece un cometa superficialmente? Esta idea podría sonar como ciencia ficción, pero consideremos por un momento. La definición de un cometa es en última instancia algo arbitraria, creada por humanos para categorizar los objetos que vemos. La naturaleza no está obligada a respetar nuestras categorías. Podría haber tipos de objetos en el universo que tienen algunas características de cometas, agua y hielo, actividad cuando se calientan, pero que también tienen otras características que los hacen fundamentalmente diferentes. Tal vez son objetos que se formaron de maneras inusuales, o que experimentaron procesos que alteraron su estructura de formas que no hemos visto antes. Por ejemplo, ¿qué pasa si 3I/Atlas es un fragmento de un planeta destruido? Si un planeta rocoso con océanos de agua fue destrozado por un impacto cataclísmico o por fuerzas de marea de un encuentro cercano con una estrella, los fragmentos podrían contener hielo de agua mezclado con roca de maneras inusuales. Podrían tener estructuras internas complejas, cavidades, capas, que no se encuentran en cometas normales que se formaron a partir del disco protoplanetario. ¿O qué pasa si es un tipo de objeto que se forma en las regiones externas de sistemas estelares en condiciones que son raras en nuestro propio sistema? Nuestro sistema solar es solo uno de miles de millones. Cada uno podría tener sus propias peculiaridades, sus propios procesos únicos que producen tipos únicos de objetos.
Esta interpretación más radical es especulativa, y la mayoría de los científicos querrían ver mucha más evidencia antes de abrazarla completamente. Pero el video de 3i/Atlas, con todas sus anomalías, mantiene esta posibilidad abierta. Y eso, en cierto sentido, es lo más emocionante del video. No nos da respuestas definitivas. En cambio, nos hace preguntas más profundas. Nos desafía a pensar más ampliamente sobre qué tipos de objetos podrían existir en el universo. Nos recuerda que siempre hay más por aprender, más sorpresas esperando ser descubiertas. Hay algo importante que necesitamos discutir sobre cómo funciona realmente la ciencia, especialmente cuando se enfrenta a datos desconcertantes como el video de 3i/Atlas. En las películas y programas de televisión, la ciencia a menudo se presenta como un proceso donde los científicos hacen observaciones, inmediatamente entienden lo que significan y anuncian sus conclusiones con confianza. La realidad es muy diferente. La ciencia real, especialmente en la vanguardia del descubrimiento, está llena de incertidumbre, debate e interpretaciones en competencia. Los científicos observan algo desconcertante, proponen múltiples explicaciones, discuten sobre cuál es más probable, diseñan nuevas observaciones para probar esas explicaciones, y gradualmente, durante meses o años, o incluso décadas, construyen un consenso. Y a veces ese consenso resulta estar equivocado, y el proceso comienza de nuevo. El video de 3i/Atlas es un ejemplo perfecto de esto. Diferentes astrónomos que miran los mismos datos están llegando a diferentes conclusiones. Algunos piensan que el comportamiento puede explicarse dentro de los marcos existentes con algunos ajustes. Otros piensan que apunta a algo fundamentalmente nuevo. Y aquí está la cosa crucial. Ambos grupos podrían tener razón parcialmente. La ciencia no siempre es binaria. No siempre es una cuestión de correcto versus incorrecto. A menudo es una cuestión de qué explicación captura más de la verdad, qué modelo es más útil para hacer predicciones. La historia de la ciencia está llena de ejemplos de fenómenos que inicialmente parecían contradecir las teorías existentes, generaron intenso debate y finalmente llevaron a comprensiones más profundas. Cuando se descubrieron los primeros púlsares en 1967, los astrónomos estaban tan desconcertados por sus señales de radio increíblemente regulares que medio en broma los llamaron LGM-1, LGM-2, etc., donde LGM significaba Little Green Men, hombrecillos verdes. ¿Podrían ser estas señales de civilizaciones alienígenas? Por supuesto, resultaron ser estrellas de neutrones que giraban rápidamente, objetos naturales pero tan extremos que desafiaban la imaginación. Su descubrimiento no derrocó la física, pero requirió que los astrónomos pensaran de nuevas maneras sobre cómo se comporta la materia en condiciones extremas. O considera el descubrimiento de la energía oscura en 1998. Observaciones de supernovas distantes mostraron que la expansión del universo se está acelerando, algo que nadie había predicho. Esta observación fue tan sorprendente que los científicos inicialmente pensaron que debía ser un error. Pero las observaciones subsiguientes confirmaron el hallazgo. Resultó que aproximadamente el 70% de la energía del universo está en una forma que no entendemos, que llamamos energía oscura, porque realmente no sabemos qué es. Este descubrimiento no derrocó la física, pero agregó una pieza importante de rompecabezas que faltaba. El video de 3i/Atlas podría ser similar. Podría ser que esté mostrándonos algo que sabemos que es posible pero que nunca habíamos visto claramente antes. O podría estar apuntando a algún aspecto de los cometas o objetos interestelares que no habíamos apreciado completamente. O, y esta es la posibilidad más emocionante, podría ser el primer indicio de algo verdaderamente nuevo, un tipo de objeto o proceso que nos obligará a expandir nuestro entendimiento de cómo funcionan los cuerpos pequeños en el universo. No sabremos cuál de estos es el caso durante algún tiempo. Se necesitarán más observaciones de 3i/Atlas, si es posible, antes de que se vuelva demasiado tenue, más datos de otros visitantes interestelares cuando los detectemos, más refinamiento de modelos teóricos,
más debate y discusión en conferencias científicas y en publicaciones revisadas por pares. Este es el proceso de la ciencia. Es lento, es a veces frustrante, está lleno de callejones sin salida y argumentos y retrocesos. Pero funciona. Gradualmente, paso a paso, nos acercamos a la verdad. Y parte de ese proceso es estar cómodo con la incertidumbre. Es estar bien con decir no sabemos todavía, en lugar de saltar prematuramente a conclusiones. Es mantener la mente abierta a múltiples posibilidades mientras esperamos más evidencia. El video de 3i/Atlas nos ha dado datos valiosos. Ha planteado preguntas importantes. Ahora necesitamos ser pacientes mientras el proceso científico sigue su curso. Una de las lecciones del video de 3i/Atlas es que necesitamos mejores maneras de detectar y estudiar visitantes interestelares. Cada uno que pasa a través de nuestro sistema solar es una oportunidad para aprender sobre otros sistemas estelares, y no queremos perder esas oportunidades. La buena noticia es que la tecnología de detección está mejorando rápidamente. El observatorio Vera C. Rubin, que comenzará operaciones completas pronto, cambiará el juego. Este telescopio escaneará todo el cielo visible cada pocas noches con una sensibilidad sin precedentes. Los astrónomos estiman que con el Rubin podríamos estar detectando uno o más objetos interestelares cada año, tal vez incluso varios por año. Eso significa que en lugar de tener solo 3 o 4 ejemplos para estudiar, como tenemos ahora, pronto podríamos tener docenas o cientos. Y con números más grandes vienen mejores estadísticas. Comenzaremos a ver patrones. ¿Qué porcentaje de visitantes interestelares son cometas activos como 2i/Borisov y 3i/Atlas? ¿Qué porcentaje son objetos inertes como Oumuamua? ¿Cuál es el rango de composiciones, de tamaños, de comportamientos? También necesitamos mejores capacidades de respuesta rápida. Cuando se detecta un visitante interestelar, queremos poder apuntar nuestros mejores telescopios hacia él inmediatamente. Comenzar a recopilar datos de alta calidad lo antes posible. Cada día cuenta porque estos objetos están de paso, moviéndose rápidamente a través del sistema solar. Ha habido propuestas para mantener telescopios espaciales en espera, listos para reorientar hacia nuevos descubrimientos con pocas horas de aviso, o para mantener redes de telescopios terrestres coordinados que puedan proporcionar cobertura continua a medida que los objetos se mueven a través del cielo. Y luego está la posibilidad tentadora de misiones espaciales a visitantes interestelares. Cuando se descubrió Oumuamua, varios equipos de ingeniería calcularon rápidamente si una misión de encuentro sería factible. La conclusión fue que con la tecnología existente, probablemente no, Oumuamua fue descubierto demasiado tarde y se estaba moviendo demasiado rápido. Pero con más advertencia y mejor planificación, podría ser posible. Si detectamos un visitante interestelar entrante con suficiente anticipación, antes de que alcance su punto más cercano al Sol, una nave espacial usando asistencias gravitacionales de varios planetas podría potencialmente interceptarlo. Imagina lo que podríamos aprender de un encuentro cercano. Imágenes de alta resolución del Vali 900 núcleo, mostrando cráteres, acantilados, capas de hielo. Mediciones de composición directa de gases y polvo. Mapeo de campos magnéticos si los hay. Tal vez incluso un aterrizaje, recogiendo muestras de material interestelar genuino que podríamos traer de vuelta a la Tierra para un estudio detallado. Sería el equivalente del siglo XXI de las misiones Apolo, un salto gigante en nuestra comprensión de los objetos interestelares y de otros sistemas estelares. Por supuesto, tales misiones serían costosas y técnicamente desafiantes, pero el valor científico sería incalculable. Un solo visitante interestelar estudiado de cerca podría responder preguntas que de otro modo nos llevarían décadas resolver solo con observaciones telescópicas. Y quién sabe, tal vez en la superficie de un visitante interestelar encontraríamos algo completamente inesperado. Tal vez evidencia de procesos geológicos que no existen en nuestro sistema solar. Tal vez compuestos orgánicos de una complejidad que sugiere procesos prebióticos. Tal vez, solo tal vez, alguna pista sobre la prevalencia de vida en el universo. Suena como ciencia ficción,
Y tal vez lo es. Pero hace solo unas décadas, la idea de detectar planetas alrededor de otras estrellas era ciencia ficción. Ahora hemos encontrado miles. La idea de detectar ondas gravitacionales era ciencia ficción. Ahora las detectamos regularmente. La frontera de lo posible se está expandiendo constantemente. Y los visitantes interestelares, con todos sus misterios y anomalías, están en esa frontera. Entonces, más allá de los detalles técnicos del comportamiento de 3I/Atlas, más allá de las teorías científicas y los debates sobre qué tipo de objeto podría ser, hay una pregunta más amplia y más filosófica que vale la pena considerar. ¿Qué nos dice este visitante extraño sobre nuestro lugar en el universo? Piénsalo de esta manera. Durante la mayor parte de la historia humana, nuestro conocimiento del cosmos estaba limitado a lo que podíamos ver con nuestros propios ojos. Conocíamos nuestro planeta, nuestra luna, el Sol y algunos puntos de luz en el cielo nocturno que llamamos estrellas y planetas. Luego, con el desarrollo de los telescopios, nuestra vista se expandió. Descubrimos que las estrellas son soles distantes, que los planetas son mundos con sus propias características, que hay nebulosas, galaxias y estructuras en escalas que desafían la imaginación. Pero incluso entonces, todo lo que estudiábamos estaba en nuestro propio sistema solar, o era luz de objetos distantes. Nunca habíamos tenido la oportunidad de estudiar directamente materia física de otro sistema estelar. Hasta Oumuamua en 2017, éramos como una isla que nunca había recibido visitantes del continente, desarrollando teorías sobre cómo era el continente basándose solo en mirarlo desde lejos. Los visitantes interestelares cambian eso fundamentalmente. Son materia real, tangible, de innovacientisa, otros lugares del universo que podemos estudiar con nuestros instrumentos, analizar con nuestros espectrómetros, observar con nuestros telescopios mientras se mueven a través de nuestro vecindario cósmico. Y lo que estamos aprendiendo es a la vez humillante y emocionante. Humillante porque revela cuánto no sabíamos. Nuestras teorías sobre cometas, desarrolladas estudiando solo cometas de nuestro sistema solar, resultan ser incompletas. Hay diversidad en el universo que no habíamos anticipado completamente. Pero también es emocionante porque significa que hay tanto más por descubrir. Cada visitante interestelar es como abrir un regalo sorpresa. No sabes exactamente qué encontrarás, pero sabes que aprenderás algo nuevo. 3I/Atlas, con su comportamiento extraño capturado en video, es un recordatorio perfecto de esto. No se comporta como los cometas que conocemos, desafía nuestras expectativas, y eso nos obliga a pensar más profundamente, a cuestionar nuestras suposiciones, a considerar posibilidades que no habíamos contemplado antes. Hay algo profundamente significativo en recibir visitantes de otros sistemas estelares. Nos conecta con el universo más amplio de una manera tangible. No estamos solo mirando puntos de luz distantes. Estamos viendo y estudiando objetos reales que se formaron alrededor de otras estrellas, que han viajado a través del espacio interestelar durante millones de años, que llevan historias de lugares que nunca visitaremos. Es como recibir una carta de un lugar lejano. La carta no puede contarte todo sobre ese lugar, pero te da pistas, te da una sensación de su existencia, te recuerda que hay un mundo más allá de tu propio horizonte. Y para una especie que solo recientemente, en términos cósmicos, se ha vuelto consciente del vasto universo que la rodea, estos visitantes son invaluables. Nos mantienen curiosos, nos mantienen humildes, nos mantienen buscando. Hay una tendencia en la divulgación científica moderna a presentar la ciencia como si tuviera todas las respuestas, como si cada pregunta pudiera ser respondida definitivamente si solo tuviéramos suficiente datos. Pero esa no es realmente la naturaleza de la ciencia. La ciencia es, en su esencia, una conversación continua con el universo. Hacemos una pregunta. El universo nos da una respuesta, pero esa respuesta generalmente plantea nuevas preguntas que no habíamos considerado. Es un proceso sin fin de descubrimiento y refinamiento, no un camino lineal hacia la verdad completa. Y hay algo hermoso en eso. Hay belleza en el misterio, en no saber completamente, en tener preguntas que todavía no podemos responder.
El video de 3i/Atlas es un ejemplo perfecto. Muestra algo que no entendemos completamente. Los científicos tienen teorías, tienen ideas, pero no hay un consenso definitivo todavía sobre exactamente por qué este cometa se comporta como lo hace. Y eso está bien. De hecho, eso es emocionante. Significa que todavía hay descubrimientos por hacer, todavía hay cosas por aprender. El universo todavía tiene la capacidad de sorprendernos. En nuestra vida cotidiana, estamos tan acostumbrados a tener respuestas inmediatas. Si tenemos una pregunta, la buscamos en Internet y generalmente encontramos una respuesta en segundos. Esta inmediatez puede hacernos olvidar que hay muchas preguntas para las cuales la humanidad aún no tiene respuestas. ¿Qué es la materia oscura? No lo sabemos. ¿Qué es la energía oscura? No lo sabemos. ¿Cómo comenzó la vida en la Tierra? Tenemos teorías, pero no lo sabemos con certeza. ¿Hay vida en otros lugares del universo? Todavía no lo sabemos, aunque las probabilidades parecen buenas. Y ahora podemos agregar otra pregunta a esa lista. ¿Por qué 3i/Atlas se comporta de manera tan extraña? Estas preguntas sin respuesta no son fallas de la ciencia. Son oportunidades. Son invitaciones a seguir explorando, seguir preguntando, seguir buscando. Y hay algo profundamente humano en esa búsqueda. Los humanos somos naturalmente curiosos. Queremos entender el mundo que nos rodea. Esa curiosidad nos ha llevado de las cuevas a las ciudades, de mirar las estrellas con asombro, a enviar naves espaciales para estudiarlas. 3i/Atlas, flotando a través de nuestro sistema solar, comportándose de maneras que no esperábamos, capturado en video que muestra su extrañeza en detalle, es un regalo para esa curiosidad humana. Es un recordatorio de que el universo es más extraño, más diverso, más lleno de sorpresas de lo que cualquier teoría puede capturar completamente. Y cuando eventualmente entendamos 3i/Atlas, cuando tengamos una explicación sólida para su comportamiento, ese entendimiento no será el fin de la historia. Será el comienzo de nuevas preguntas. Ese es el patrón que la ciencia siempre ha seguido. Cuando Galileo apuntó su telescopio al cielo y vio las lunas de 1900, Júpiter respondió a una pregunta sobre si otros planetas podrían tener lunas. Pero también planteó docenas de nuevas preguntas sobre cómo funcionan los sistemas planetarios. Cuando Darwin propuso la evolución por selección natural, explicó la diversidad de la vida en la Tierra. Pero también abrió campos enteros de nuevas preguntas sobre genética, sobre el origen de la vida, sobre cómo funciona exactamente la herencia. Cuando Einstein desarrolló la relatividad, explicó anomalías en la órbita de Mercurio y unificó el espacio y el tiempo. Pero también predijo agujeros negros, ondas gravitacionales y otros fenómenos extraños que tomaron décadas en confirmar y que todavía estamos explorando. El video de 3i/Atlas está en esta gran tradición. Es una observación que no encaja perfectamente en nuestros modelos existentes. Nos empujará a pensar más profundamente, a desarrollar mejores teorías, a hacer nuevas observaciones. Y cuando finalmente lo entendamos, habremos expandido nuestro conocimiento del universo un poco más. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con el video de 3i/Atlas mientras esperamos mejores respuestas? ¿Cómo deberíamos pensar sobre este objeto extraño que parece ser un cometa, pero que se comporta de maneras que los cometas no deberían? Primero, creo que deberíamos apreciarlo por lo que es: una ventana a un universo más grande y más extraño de lo que habíamos apreciado completamente. Durante décadas, nuestro entendimiento de los cometas se basó en estudiar solo los cometas de nuestro propio sistema solar. Ahora estamos comenzando a ver cometas de otros sistemas, y están resultando ser más diversos de lo que esperábamos. Esa diversidad es hermosa en sí misma. Significa que cada sistema estelar es único, que la formación planetaria produce una variedad de resultados, que el universo no es monótono, sino increíblemente rico en variedad. Segundo, deberíamos usarlo como un recordatorio de humildad intelectual. Es fácil pensar que entendemos cómo funciona el universo, especialmente con todo el conocimiento científico que hemos acumulado en los últimos siglos. Pero objetos como 3i/Atlas
nos recuerdan que todavía hay mucho que no sabemos. Esa humildad es importante. Nos mantiene honestos, nos mantiene dispuestos a cambiar nuestras mentes cuando nueva evidencia lo requiere. Nos mantiene abiertos a posibilidades que no habíamos considerado. Tercero, deberíamos estar emocionados por lo que viene. Cada año nuestros telescopios mejoran. Cada año detectamos más objetos. Pronto los visitantes interestelares pasarán de ser rarezas a ser eventos relativamente comunes. Tendremos más datos, mejores observaciones, más oportunidades para entender estos objetos. Y con ese entendimiento vendrá una apreciación más profunda de la galaxia en la que vivimos. Aprenderemos sobre otros sistemas estelares, sobre cómo se forman y evolucionan, sobre qué tipos de objetos son comunes y cuáles son raros. Aprenderemos, en cierto sentido, sobre nuestros vecinos cósmicos, incluso si nunca podemos visitarlos directamente. Cuarto, deberíamos mantener nuestra curiosidad viva. El video de 3i/Atlas plantea preguntas, y está bien con preguntas. Las preguntas son lo que impulsa la ciencia. Las preguntas son lo que nos mantiene explorando. Cuando veas las estrellas en el cielo nocturno, recuerda que objetos como 3i/Atlas están ahí fuera, viajando entre esos puntos de luz, llevando historias de lugares lejanos. Algunos eventualmente encontrarán su camino a nuestro sistema solar, y cuando lo hagan, tendremos nuevas oportunidades para aprender, para sorprendernos, para expandir nuestro entendimiento. Y quinto, deberíamos apreciar el privilegio de vivir en una época en que podemos estudiar estos visitantes. Hace solo décadas no teníamos la tecnología para detectar objetos interestelares. Generaciones futuras tendrán tecnología aún mejor y verán más de estos objetos. Pero nosotros, ahora mismo, estamos en esa emocionante etapa temprana donde cada descubrimiento es sorprendente, donde las reglas aún se están escribiendo. Somos los primeros humanos en ver realmente objetos de otros sistemas estelares, en estudiarlos, en debatir sobre ellos. Eso es extraordinario cuando te detienes a pensarlo. Somos testigos de una era de descubrimiento que hace solo unas generaciones habría parecido ciencia ficción pura. Entonces, ¿qué es 3i/Atlas realmente? ¿Es un cometa? ¿Es algo más? ¿Es un objeto que desafía nuestras categorías limpias? La respuesta honesta es que todavía no lo sabemos con certeza. El video nos ha mostrado que se comporta de maneras que no esperamos de los cometas normales. Nos ha planteado preguntas que no podemos responder completamente todavía. Pero tal vez esa no es la pregunta más importante. Tal vez lo que realmente importa no es cómo categorizamos este objeto, sino lo que nos enseña sobre la diversidad del universo. 3i/Atlas es un visitante de otro sistema estelar. Se formó alrededor de una estrella que nunca conoceremos, en condiciones que solo podemos adivinar. Viajó durante millones de años a través del espacio interestelar, sobreviviendo el frío extremo, la radiación cósmica, la soledad absoluta del vacío. Y luego, por pura casualidad, su trayectoria lo llevó a través de nuestro sistema solar. Por unos pocos meses, estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiéramos estudiarlo, para que pudiéramos capturarlo en video, para que pudiéramos maravillarnos ante su extrañeza. Ahora se ha ido, continuando su viaje eterno por la galaxia. Pero las preguntas que planteó permanecen. Los datos que recopiló permanecen. Y los científicos continuarán analizando ese video, debatiendo sobre su significado, desarrollando nuevas teorías durante años por venir. Y eso está bien. Eso es la ciencia en su mejor momento. Un diálogo continuo, entre observación y teoría, entre pregunta y respuesta, entre lo que sabemos y lo que todavía necesitamos aprender. El video de 3i/Atlas nos mostró algo que no esperábamos. Nos mostró que los cometas, o al menos algunos objetos que parecen cometas, pueden comportarse de maneras que desafían nuestro entendimiento actual. Nos mostró que el universo todavía tiene la capacidad de sorprendernos, y quizás esa sea la lección más importante de todas. No importa cuánto aprendamos, no importa cuán sofisticadas se vuelvan nuestras teorías, el universo siempre será más rico, más extraño, más lleno de maravillas de lo que podemos imaginar completamente.
Somos exploradores en el sentido más profundo. No solo exploradores de espacio, sino exploradores de conocimiento, de comprensión, de las fronteras de lo que es posible saber. Y objetos como 3I/Atlas son nuestros guías, mostrándonos nuevos caminos, planteando nuevas preguntas, empujándonos a pensar más profundamente sobre nuestro lugar en este cosmos vasto e increíble. El cometa que no parecía un cometa, el visitante que desafió las expectativas, el objeto capturado en video comportándose de maneras que ningún modelo predijo. 3I/Atlas será recordado no solo por lo que era, sino por lo que nos enseñó. Que el universo siempre tiene más secretos por revelar. Siempre tiene más sorpresas esperando ser descubiertas. Y mientras miremos hacia las estrellas con curiosidad, mientras mantengamos nuestros telescopios apuntando hacia afuera, mientras sigamos haciendo preguntas incluso cuando las respuestas son elusivas, continuaremos ese gran viaje de descubrimiento que define a la humanidad. El video terminó. El cometa se fue. Pero la búsqueda continúa. Y eso, en última instancia, es lo que hace que la ciencia, y la vida misma, sea tan extraordinariamente hermosa. Si llegaste hasta aquí, asegúrate de suscribirte al canal y darle me gusta. Y si disfrutaste este video, te encantará este otro en el lado izquierdo de la pantalla sobre Oumuamua, el primer visitante interestelar detectado, y por qué algunos científicos todavía debaten si podría haber sido algo más que un simple asteroide o cometa. Nos vemos allí.